Buen día, gente del IAE. Hoy, miércoles, seguimos leyendo, retomamos el Evangelio de San Marcos, que nos cuenta que Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan con sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Comienza con el capítulo 6 de San Marcos, un itinerario, un camino. Jesús empieza un camino que va a dirigirlo de a poco hacia Jerusalén, hacia el momento de la cruz. Y empieza a desplegar toda su enseñanza ya de una manera cada vez más abierta. Esa primera visita que hace Jesús, ya famoso, podríamos decir así, a su pueblo, a Nazaret, marca un punto interesante porque había pasado 30 años, según la cronología de San Lucas, trabajando, viviendo entre sus iguales en un pueblo como uno más. Era Jesús, el hijo de María, el hijo de José. Es interesante ver cómo en este evangelio se habla de: ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María? Es probable entonces, es una de las posibles lecturas, que San José, a quien estamos dedicando este año especialmente, hubiese ya muerto y que entonces fuera conocido regularmente como el hijo de María. Jesús llega a su pueblo, su fama ya ha llegado de alguna manera. Si recordamos, hace unos días algunos parientes habían ido a verlo para decirle que se dejara de hacer cosas raras. Lo consideraban que estaba medio loco, que estaba medio fuera de sí. Viene a su pueblo entonces y, como era costumbre, ya lo habría hecho antes, entra a la sinagoga, a la reunión en la que se leía la ley de Dios y después se levantaban oraciones de alabanza a Dios, en la que se compartía la fe en el pueblo judío, y como de costumbre comienza a enseñar. Y la gente se queda asombrada, como diciendo: Jesús el carpintero, el de siempre, que está ahora hablando de una manera tan profunda y con tanta novedad. Y para ellos era un motivo de sorpresa y de reacción de alguna manera, como diciendo: no puede ser, ¿qué pasó en el medio? ¿No? ¿Qué pasó acá? Es una pregunta que se va a ir repitiendo a lo largo de todo el Evangelio. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué es esto que hace? ¿Y de dónde le viene esta fuerza? Parece una pregunta retórica, pero en el fondo Marcos está diciendo de un modo muy claro: este que se presenta como solo un hombre no es solamente un hombre, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Quiere decir que cuando vos preguntás: ¿quién es este hombre? ¿De dónde saca esa fuerza? La respuesta queda vibrando en el aire. Este es el Hijo de Dios. Su fuerza le viene de Dios. Es cierto que se va a mostrar sobre todo con cosas sobrias. Incluso los milagros que realiza al principio no son del todo llamativos, pero está interpelando a aquellos que lo ven, y aquellos que ven solamente un hombre se hacen una pregunta, un gran signo de interrogación en el que se preguntan: ¿qué hay detrás de esto? Eso es lo que Jesús está intentando disparar. Que se hagan una pregunta, que junten datos y que entonces se animen
a sacar la conclusión de que acá hay algo más. Ella se va a encargar de ir guiando a los que lo escuchan y a los que lo atienden. Jesús pide confianza y no la consigue en su pueblo. De hecho, se asombra Jesús de la falta de fe, de la falta de confianza, diríamos hoy. Dos datos marginales y no tanto del Evangelio de hoy. Uno es el de la presencia de María, los hermanos con los nombres y las hermanas de Jesús. Muchas veces se ha preguntado quiénes son. Hay todo un estudio alrededor del uso de la palabra hermanos en el Nuevo Testamento y es un tema bastante complicado y con muchos matices. Se ha estudiado muy a fondo todas las veces que todos los autores de la época usan la palabra hermanos y hermanas. Lo más probable es que fueran parientes, primos, por ejemplo. Hay por ahí alguna teoría de que María hubiera tenido otros hijos, pero eso es de descartar, hay que descartarlo. Y entonces aquellos que conocemos por sus nombres, Santiago, José, Judas y Simón, y las hermanas, por lo menos dos, porque lo dicen siempre, un par de veces que aparecen siempre en plural, uno de los datos. El otro de los datos marginales, ya lo comentamos el año pasado, tecton es la palabra griega que utiliza el Evangelio para hablar del carpintero. No es tanto el carpintero de tallar como el carpintero de la construcción, es decir, que la traducción más correcta, según una exégesis muy moderna, es la de decir el trabajador de la construcción. El constructor Jesús está predicando y está haciendo milagros. ¿De dónde saca este poder? Queda la pregunta vibrando. La fama de Jesús se va a ir extendiendo por aquellos que aceptan el desafío de pensar quién es ese hombre. Nosotros también en esta época tenemos que hacernos esa misma pregunta. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo